Vamos a comenzar entonces en la clase de hoy a estudiar uno de los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que son las ecuaciones de variables separables. También puede haber ecuaciones de variables separables de segundo orden, pero vamos a trabajar en este caso con estas que tenemos aquí. Cuando decimos que es una ecuación diferencial de variables separables, esto quiere decir que nosotros vamos a tener identificadas, en principio, dos variables, una que es la variable independiente, generalmente llamada x, y otra variable dependiente o función, generalmente ya la llamamos y. Aunque, como vimos ayer, por ejemplo, en la aplicación que estábamos viendo en esa función y aplicaciones en física, a veces la variable independiente es t, que representa el tiempo, y la variable dependiente puede ser x. Lo importante es que nosotros tengamos identificadas las dos variables y que podamos decir, de este lado de la igualdad va a aparecer todo lo que tiene en cuenta donde interviene la variable y del otro lado de la igualdad va a aparecer todos los términos donde aparece la variable x. En general nosotros hablamos de que una ecuación diferencial de variables separables, que la expresamos, fíjense cómo está aquí escrito en color rojo, ¿no? Que la podemos expresar como que y' es una función de x y de y, o sea, podemos tener y' igual y una mezcla de funciones de x y de y. Como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ya y' igual x por y sería una ecuación diferencial. Y a su vez podrían ser funciones que tengan varios términos en los cuales en algunos aparece x solamente, en otro aparece y solamente, en otro aparece x por y. Todas ecuaciones diferenciales. En donde nosotros a la función f de x y de y, es decir, lo que aparece en el otro miembro, lo podemos expresar como un producto o cociente de funciones. Por ejemplo, fíjense lo que tenemos aquí escrito. Y' igual a la función h, que es exclusivamente de y, multiplicado por la función g, que es exclusivamente de x. O sea que aparece una función de y multiplicada por una función de x. También podría aparecer que y' es una función de x dividida una función de y. O al revés, que y' es una función de y dividida una función de x. O incluso podríamos tener que la derivada y' es 1 sobre el producto de una función que solamente depende de x multiplicada por otra función que solamente depende de y. Vamos a poner algunos ejemplitos como para que ustedes vean de qué estamos hablando en este caso. Ejemplos concretos, ¿no? Que los voy a ir escribiendo debajo de cada una de estas expresiones que tenemos ahí. Por ejemplo, podríamos decir y' igual el seno de y, lo voy a poner entre paréntesis para que no se confundan después, por e a la menos x. Acá tenemos el producto de dos funciones. La primera, que puse entre paréntesis, la función trigonométrica, depende solamente de y. La segunda, que está multiplicando esa primera expresión, depende solamente de x. Y esto está igualado a la función y'. Fíjense que la derivada y' es una función de x y de y, como está expresado aquí en rojo. Y' es una función de x y de y. Y esa función f de x y de y es un producto o un cociente de funciones. En este caso, un producto de funciones. También, en el segundo caso, podría parecernos que y' es igual al logaritmo natural de x sobre y cuadrado más 1. Una función exclusivamente de x dividida por una función exclusivamente de y. En este otro caso, donde tengo una función exclusivamente de y dividido por una función exclusivamente de x, podríamos tener e a la menos 2i sobre el coseno de x cuadrado. La función del numerador depende solamente de y, la función del denominador depende solamente de x. Y en el último caso, podríamos tener una expresión que fuera 1 sobre logaritmo natural de 1 más x multiplicado por la tangente de y al cubo. Tendríamos 1 dividido, o un número, también podría ser 4, sin ningún tipo de problema. No tiene que aparecer una función en el numerador,
dividido una función de x que está multiplicando a otra función de y. En este caso, cuando tenemos que la derivada la podemos expresar como el producto o el cociente de dos funciones, una de x, otra de y, vamos a estar en presencia de una ecuación diferencial de variables separables. Y a esa vamos a ver cómo las podemos resolver. Son las ecuaciones diferenciales más sencillas, pero son, junto con las lineales que estudiaremos a partir de la semana que viene, son las que más se presentan, las que se presentan a menudo, modelando los fenómenos físicos que estuvimos analizando la semana pasada, también algunos fenómenos químicos y algunos fenómenos biológicos. Después, por supuesto, a medida que los fenómenos empezamos a tener otras consideraciones, o sea, empezamos a complejizar los modelos, en donde decimos, bueno, pero además de tener en cuenta, por ejemplo, si se acuerdan el péndulo simple, que no teníamos ni en cuenta el rozamiento del aire, ni el rozamiento del hilo, ni nada por el estilo. Si empezamos a tener en cuenta todas esas cosas, las ecuaciones diferenciales empiezan a complejizarse. Pero cuando estudiamos modelos simples, sencillos, generalmente nos aparecen ecuaciones diferenciales de variables separables o ecuaciones diferenciales lineares. Entonces nosotros podemos reescribir estas expresiones poniendo todo lo que tiene y en un miembro y todo lo que tiene x en otro miembro. O sea, separamos las variables a uno y otro lado de la igualdad, teniendo en cuenta que el diferencial tiene que quedar siempre en el numerador. Siempre en el numerador. Si ustedes observan ahora la segunda expresión que dice diferencial y sobre diferencial x igual a g de x sobre h de y, ¿cómo podemos reescribir esta expresión de tal forma que nos quede todo lo que tiene y en un lado y todo lo que tiene x en otro lado? Se los pregunto a ustedes para que me lo contesten. Como son todos productos o cocientes, se pasan sin problema de un miembro al otro, ¿no? Multiplicando, dividiendo como corresponde. Puede ser Diferencial diferencial y dividido por h de y, porque para y pasa a multiplicar. Y Exacto, después porque g de x por diferencial de x. Muy bien, muy bien. Lo importante es que el diferencial y el diferencial x aparezcan en el numerador. Entonces lo primero que hacemos es pensar que este diferencial x, que lo tenemos dividiendo en el primer miembro, lo pasamos al segundo. Y después decimos, g de x está bien ubicado, por eso queda multiplicando diferencial x. El que no está bien ubicado porque corresponde a la otra variable es h de y. ¿Qué hace la función h en este caso? Está dividiendo, entonces tiene que pasar multiplicando al primer miembro. Algo parecido ocurre con esta otra, con el tercer ejemplo. La diferencia es ahora que nos va a quedar expresado de esta manera. Diferencial de y sobre h de y, que estaba multiplicando en el segundo, pasa dividiendo al primero, y al pasar diferencial x al segundo, nos queda dividida por g de x. ¿Se entiende acá o vamos muy rápido? ¿Alguna respuesta por el chat puede haber también de sí o no, no? Bien, ahí aparecieron, bárbaro. ¿Y qué pasaría en la última? ¿Cómo nos quedaría la última expresión? ¿Cómo nos quedaría esta expresión Puede que ser que ustedes... sea diferencial y por 1 sobre HI. No, Camila. Diferencial y por 1 sobre hi, no. No, porque si no GX queda abajo. Diferencial y por h de y y 1 sobre diferencial de x sobre g de x. Ahí vamos bien, exactamente. Entonces esta la podemos expresar como, fíjense, diferencial y ya está en el numerador. Este diferencial x lo tenemos que pasar al otro miembro en el numerador. Entonces nos queda diferencial y en el primer miembro en el numerador, diferencial x en el segundo miembro en el numerador. Después tenemos que ver qué pasan con las otras cosas, ¿no? G de x ya está dividiendo en el segundo miembro, lo dejamos ahí porque tiene que ir acompañando diferencial x. Y esta h de y que está dividiendo, necesitamos pasarla al primer miembro y entonces pasa multiplicando. Y nos queda de esta forma. Entonces nosotros vamos a tener de esta manera ecuaciones, porque siguen siendo ecuaciones, seguimos teniendo el signo igual, en las cuales tenemos
el diferencial y multiplicando o dividiendo a una función exclusivamente de y. Fíjense que en el segundo caso nos quedó multiplicando, en el último nos quedó multiplicando, pero en el primero y en el tercero nos quedó diferencial y sobre h de y. Y del otro lado nos queda el diferencial x, en algunos casos multiplicada por la función g de x, que es exclusivamente de x, o en otros casos, como el tercero y el cuarto, g de x está dividiendo el diferencial x. Pero hemos conseguido que lo que está a un lado de la igualdad solamente contenga la variable y lo que está del otro lado de la igualdad solamente contenga la variable x. ¿Y para qué hemos hecho? Porque el paso siguiente con el cual nosotros vamos a poder resolver esto, que resolver, acuérdense, a ver, ¿qué es resolver una ecuación diferencial? Pregunto esto para ver si lo recordamos. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? ¿En qué consiste? Encontrar una solución. Bueno, ¿y esa solución qué cosa es? Verifica la ecuación. ¿Pero qué cosa es la No. solución? Que no me han dicho todavía. Dicen, encontrar una solución, pero no me han dicho qué cosa es. Una función. Encontrar una función, en este caso una función y, que es función de x. Tal que cuando nosotros la reemplazamos en la ecuación diferencial original, la verifica, como bien dijeron ustedes. Y vamos a comenzar hallando siempre una solución general. Bueno, ¿qué nos falta en este caso para poder simplemente encontrar la solución? Si tenemos todo expresado en forma diferencial, tenemos que integrar. Entonces, si el diferencial en el primer miembro es igual a un diferencial en el segundo miembro, integrando se mantiene la igualdad. Integramos ambos miembros. En uno tendremos que integrar respecto de la variable y en el otro miembro tendremos que integrar respecto de la variable x. O sea que lo primero que hacemos es separar las variables para después poder integrar. Ese es el procedimiento que vamos a hacer siempre que podamos, que estemos en presencia de una ecuación diferencial de variables separables. Que nosotros las vamos a poder identificar bastante fácilmente. Y como siempre les digo, haciendo 4 o 5 ejercicios, ya adquirimos la mecánica y podemos obviamente plantear cómo resolver esta ecuación. Lo que va a faltar, una vez que nosotros planteamos la igualdad de los diferenciales y procedemos a integrar en cada uno de los miembros, lo que falta después es resolver las integrales indefinidas, que esas son las cuestiones que ustedes ya estuvieron estudiando, ya conocen de cómo se resuelven esas integrales, ¿no? Ahí tenemos las expresiones que yo les había marcado anteriormente. O sea, en resumen, si identificamos que una ecuación diferencial es de variables separables, procedemos a separarlas. Lo único que tenemos que tener cuidado es que los diferenciales, tanto de la función como de la variable independiente, tienen que quedar siempre en el numerador. Porque si no nos quedara en el numerador, no podemos integrar. Acuérdense que nosotros definimos la primitiva o la integral indefinida, y esto lo voy a escribir por aquí al costado, arriba, como para que lo recuerden. Dijimos que la integral de una función f minúscula de x diferencial x es igual a la función primitiva f mayúscula de x más la constante de integración. Pero en todos los casos que nosotros estudiamos, el diferencial de x aparece siempre en el numerador, multiplicando a la función. Eso es importante. Si el diferencial x aparece en el denominador, nosotros no podemos realizar una integración. Habremos hecho mal un pasaje de término. ¿Se entiende hasta acá? Ahora vamos a resolver un ejercicio para poder enseguida verlo, visualizarlo y entender cómo funciona. Pero el concepto se entiende, este de separar variables. Si hay dudas, vuelvo para atrás. Bueno, perfecto. Están diciendo que se entiende, entonces vamos a continuar. Fabián, si querés agregar algo, por supuesto, adelante, ¿no? Sí, sí. No, creo que ahora cuando vos hagas ejercicios, ahí se va a ver clarito cómo es de sencillo esto, solamente organizando el ejercicio. Bien, bárbaro entonces, gracias. Acá tenemos, fíjense, una ecuación diferencial. Es ecuación diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué esto es una ecuación diferencial? Vamos para atrás.
Aparece la derivada. Muy derivada. bien, muy bien. Es una ecuación diferencial. Primero porque hay una igualdad y en alguna parte de esa igualdad aparece la derivada. No importa si es la primera, la segunda, la tercera, aparece la derivada. Diferencial y sobre diferencial x es nuestra derivada. ¿Qué tenemos en el primer miembro? Solamente la derivada. ¿Qué tenemos en el segundo miembro? Una función de y multiplicando una función de x. Muy bien. Fíjense que en el segundo miembro tenemos esto, que estoy marcando en azul, que es una función que depende exclusivamente de y, y está multiplicando a esto que estoy recuadrando en verde, e a la x, que es una función exclusivamente de x. Entonces, cuando tenemos nuestra derivada igualada a un producto, o cociente, habíamos dicho, de funciones, producto en este caso, podemos separar las variables. Esto es, podemos pasar todo lo que tiene y a donde está diferencial y del otro lado dejar el diferencial x con todo lo que contiene a x. ¿Cómo les parece a ustedes entonces que va a quedar este pasaje de términos en la expresión final cuando hagamos el pasaje de términos? Para mí queda diferencial y sobre 1 más y al cuadrado, y del otro lado de la igualdad queda e a la x por diferencial x. Bien, Camila, bien. Esta vez lo dijiste bien, ¿ves? Ahora, fíjense, el diferencial y lo dejo en el numerador como está. El diferencial x que está en el denominador, en el primer miembro, tiene que pasar al segundo miembro en el numerador. Ya me queda e a la x que estaba en el numerador, o sea que no lo tengo que pasar, y lo único que tengo que cambiar de miembro es 1 más y al cuadrado. ¿Qué estaba haciendo con la otra función? La estaba multiplicando. Entonces, cuando la pasamos al primer miembro, la pasamos dividiendo. ¿Y qué logramos entonces? Que nuestra ecuación diferencial siga siendo una ecuación diferencial, pero ahora las variables están separadas. Todo lo que tiene y lo tenemos a la izquierda, todo lo que tiene x lo tenemos a la derecha. Recién cuando tenemos todas las variables separadas, todas, podemos pasar a integrar. Fíjense que reescribimos exactamente lo mismo que tenemos antes, en el paso anterior, pero le agregamos ahora la integral. Y aquí viene todo lo que hemos estudiado antes, porque para resolver una ecuación diferencial, tengo que saber integrar. Acá hay una integral que es sencilla, hay una integral que no les va a parecer sencilla, pero que también es sencilla, aunque aparentemente no lo sea, y si no recordamos, no sabemos, recurrimos primero a la tabla de integrales, para ver si lo podemos solucionar. Y si no, si tenemos el GeoGebra a mano, o tenemos cualquier software que nos permita realizar integrales indefinidas, podemos tranquilamente utilizarlos para resolver las integrales indefinidas. ¿Cuál de estas les parece fácil? La de la función de x. Lo de la E a función la de x. x, exactamente. ¿Y qué nos da por resultado de la integral de e a la x por diferencial x? E a la x más e. E a la x más c. Perfecto, perfecto. O sea, yo por ahora no voy a poner la constante de integración, después la vamos a agregar. Esto sabemos, o la voy a escribir, sí. E a la x más la constante c. Muy bien. ¿Y la segunda? La primera, perdón, la del primer miembro. Integral de diferencial y sobre 1 más y cuadrado. Arco tangente de I más C. Camila, sí, dice arcotangente. Lo voy a escribir, Camila, ¿eh? Arcotangente de I más una constante de integración C. A ver, chicos, el resto. ¿Coincide con Camila? ¿No está de acuerdo con Camila? ¿Saben de dónde sale? ¿No saben de dónde sale? Yo ahí me perdí. Bien, bueno. Pero indudablemente, Sergio, buen día. Hola, Tochi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Quién entró? No, indudablemente hay que tener la tablita de integrales a mano para poder contestar así como Camila, ¿no? Muy así bien, que tengan Tochi. la a mano, Ulises. Muy bien. Nosotros tomamos una parte de esa tabla. Yo quiero antes que Camila, sí, nos cuente cómo supo que es arcotangente de I más C. Porque es inmediata. Está en la tabla. Porque fuiste a la tabla, muy bien. Entonces nosotros
recurrimos, como les dijo Tochi recién, a la tabla. Y en la tabla nos aparece, por ejemplo, integral de diferencial u sobre 1 más u cuadrado. Fíjense que en este caso, si ahí le asignamos la variable u, un cambio muy sencillo, porque no hay una expresión igual a otra expresión, sino directamente una variable igual a otra, nos queda que esta integral es igualita a esta integral, cambiando i por u, y en la tabla nos dice que esto es arco tangente de u. Arco tangente se puede escribir como la forma en que lo escribí aquí en rojo, arco tangente, arco tangente, o se puede escribir como aparece en la calculadora, con marroncito cuando usamos la función shift o inversa, que dice tan a la menos 1. Esto no significa que es 1 dividido tangente, sino que lo tomamos como arco tangente de u. Depende la tabla, depende el libro que nosotros consultemos, depende la página web en la cual estemos mirando, puede aparecer escrito de las dos maneras, como esta que está aquí a la derecha en la zona gris, tan a la menos 1 de u, o como lo que yo escribí en rojo, arc-tg, arco tangente, de i. Integral inmediata. A ver, Camila, que te habías perdido, ¿lo pudiste solucionar, Camila Tesore? Sí, sí, Perfecto. ahora sí ya encontré en la tabla la función. Perfecto, perfecto. Muchas veces nos vamos a encontrar con integrales inmediatas, ¿eh? Otras nos vamos a encontrar con integrales que tenemos que resolver por sustitución. Y otras, bienvenidos a la complejidad, vamos a tener que resolver integrales por partes. O sea que hay de todo en la solución de ecuaciones diferenciales. Aunque el procedimiento es el mismo, después varía, depende de las integrales indefinidas que nos queden. Continuamos entonces. Sergio, Sí, dale, le ponemos Tochi. subíndice, a la C le ponemos subíndice diferente por las dudas para que no... Sí, después no, están reunidas, pero por supuesto lo Ajá, vamos a poner, no hay por ningún las dudas problema. para que no vaya a sentirse... Que sea la misma por ahí. constante de integración. Exactamente, que la quieran cancelar. Está muy bien. Ahí teníamos en la otra integral, a la x diferencial x, que sabemos que es a la x más c. Si no nos acordamos de esta, bueno, es más fácil, ¿no? De resolver. La buscamos en tabla, digamos. Nos queda entonces lo que yo escribí en rojo, lo que encontramos en la tabla, una igualdad de dos funciones. Fíjense que ahí nos aparece la constante c1 a la izquierda, la constante c2 a la derecha. Nos aclaraba Tochi esto, de que no podemos poner solamente c, porque si no, si hubiésemos escrito solamente c y los igualamos, estamos tentados a decir, c aparece sumando en el primer miembro, c aparece sumando en el segundo, entonces las cancelamos y nos desaparece la constante de integración. Eso sería un error, por eso es importante en cada miembro de la igualdad tener una constante distinta, que puede ser la letra C mayúscula con un subíndice, o puede ser que ustedes elijan tener la letra C de un lado, la letra D de un lado, lo que ustedes quieran, siempre y cuando sepan que esa letra que ustedes ponen representa una constante cualquiera, una constante de integración. Esto hace, y ahora borro lo que yo tenía escrito, que nosotros podamos despejar arcotangente de I igual E a la X, y acá podríamos haber escrito nosotros, si lo hacíamos por pasos, C sub 2 y menos C sub 1 que pasaría restando. Pero esta resta de constantes la reemplazamos directamente por la constante de integración C, que acostumbramos dejarla del lado donde tenemos la función en X solamente. ¿Para qué? Porque si nosotros podemos, tenemos que tratar de despejar I para decir finalmente I igual a una función f de x es la solución de mi ecuación diferencial. Entonces por eso la constante C la pasamos del otro lado de la igualdad, donde no está I. Este paso, simplemente lo voy a decir ahora, cuando nosotros estamos integrando el primer miembro, estamos integrando el segundo miembro, no es necesario escribir la constante C1 en el primer miembro, la constante C2 en el segundo miembro, sino que podemos obviar estos pasos y llegar directamente a este último, sabiendo que las integrales indefinidas, tanto la del primer miembro como la del segundo, generan cada una una constante de integración.
pero que la podemos reunir en una sola, que la podemos escribir encima a la derecha, en el segundo miembro, donde está la variable independiente. ¿Se puede despejar y en esta expresión? En arcotangente de y igual e a la x más c, ¿se puede despejar y? Capaz que hago una pregunta para ayudarlos. Si yo tuviera que escribir, o tuviera acá arco tangente de 1, o vamos a poner así, sí, arco tangente de, voy a borrar ese 1, Profe, ¿sí? yo no sé si lo que voy a decir está bien, pero ¿puedes pasar el arco tangente al otro lado como tangente? Sí, Juliano, no solo está Exacto. bien, sino que está perfecto lo que dijiste. Si nosotros tuviéramos que el arcotangente de un número es igual a 45 grados, entonces nosotros podríamos decir que ese número es igual a la tangente de 45 grados. Esto lo trabajamos muchas veces al principio de Matemática 1 cuando trabajamos con pendiente de la recta, ¿se acuerdan? Que tangente y arcotangente son funciones inversas. Entonces, cuando tenemos arcotangente en un miembro, podemos dejar este número z y escribirlo como la tangente del ángulo. Acá tenemos un número, esto es importante que ustedes lo recuerden, acá tenemos un número, y del otro lado tenemos un ángulo. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo da por resultado un número. Cuando es la función inversa, el arco tangente de ese número nos da por resultado el ángulo. Y entonces, como dice Giuliano, muy bien, recordándolo, podemos escribir entonces que I es la tangente de todo lo que está en el segundo miembro. Tangente de, entre paréntesis, e a la x más c. Y eso que tenemos acá, si hicimos bien los pasos, es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Es la solución general de esta ecuación que teníamos planteada acá. ¿Por qué es una solución general? Suponiendo que la verifica, ¿no? ¿Por qué es una solución general? Porque la constante no toma ningún valor. Al revés, porque aparece la constante y esta Y constante una puede familia de tomar funciones. cualquier valor y va a dar por resultado muy bien una familia de funciones. Perfecto. ¿Cuándo tendría yo una solución particular? ¿Qué tendría que hacer para obtener una solución particular? Y dije una solución particular. Darle a la Le constante un asigno un valor. valor. Exactamente, muy bien, darle a C un valor cualquiera, un número real cualquiera. Y de esa manera yo voy a poder obtener una solución particular que va a ser una función de toda la familia de funciones que representa la solución general. Otra pregunta más. ¿Cómo hago para saber si realmente esta expresión que está en rojo es la solución general de mi ecuación diferencial? La derivo y me tiene que dar lo del segundo miembro de la ecuación original. Muy bien, Aldana. O sea que además de recordar cómo hacemos para integrar, tenemos también que recordar cómo hacemos para derivar. O sea que todo lo que estuvimos viendo, integración, derivación, aparece aquí. Entonces la verificamos. Y para eso nos vamos a la tabla de derivadas, ¿no? Si no la recordamos. Si la función y es tangente de u, la y' es 1 más tangente cuadrada de u por u'. Porque aquí, fíjense, tenemos tangente de a la x más c. Es decir, que nosotros tenemos que hacer primero una pequeña sustitución, o regla de la cadena, como ustedes quieran, en donde la variable u es e a la x más c. Teniendo en cuenta lo que aparece en la tabla, ¿cómo les parece que va a quedar la expresión de la derivada? Y' igual, ¿qué cosa? Vamos a escribirlo por acá lo que ustedes nos digan. Y' igual, miren la tabla,
y miren lo que tenemos acá. 1 ¿Puede Sí. ser igual a X diferencial X? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Camila? No, que yo estaba mirando otra función, pero capaz le erré mal. Porque acá dice la integral de U' y dice e a la X elevado a la U diferencial X, y es igual a e a la X más C. No, pero cuidado que nosotros tenemos que hacer la derivada de esta función, de la función roja, la derivada de esta. O sea, derivada de tangente. Interrumpimos acá porque nos queda menos de un minuto para que no se corte la explicación. Les propongo, copien en su hoja esta expresión, sáquenle una fotito a esta hora mientras nos reconectamos, cópienlo e inténtenlo derivar. Acá tenemos la tabla de derivada, copiado de la tabla de derivada de la expresión. Y cuando nos reconectemos, les pido a quienes hayan intentado resolverlo cómo quedaría la derivada, para ver si realmente llegamos a lo que tenemos arriba, ¿no? ¿Puede ser? Bárbaro, entonces. Bárbaro. Saquen esa fotito, yo lo dejo hasta que se corte, y ustedes empiezan a trabajar en sus cuadernos, en sus hojitas. Esa solución general que ustedes ven con rojo ahí, es una solución que se dice que está expresada en forma explícita. Pero hay veces que despejar la función y es realmente muy complejo. Entonces hay veces que la solución es conveniente dejarla expresada en forma implícita. Si nosotros en vez de llegar a ese paso que está con rojo, ahí está, hubiésemos dejado nuestra solución expresada, ahí como vieron, eso que está recuadrado con azul, que acaba de recuadrar Sergio, eso también es la solución, pero está expresada en forma implícita. Obviamente que lo ideal siempre es tratar de despejar la función y, ¿no es cierto? Pero hay veces que realmente es muy complejo, entonces si realmente nosotros no logramos despejarla ahí, podemos dejar expresada la solución en forma implícita, como ustedes la ven recuadrada ahí con azul. Se puede expresar de cualquier manera. La ventaja que tiene cuando podemos despejar la función, como está en rojo, digamos, y igual una expresión de x, es que vamos a tener una idea de cómo es la gráfica de la función, vamos a poder graficarla, y vamos a poder verificar fácilmente cómo es, si es solución o no de la ecuación diferencial. Exacto. Cuando no la podemos despejar y nos queda en forma implícita, ya la función no es tan fácil de visualizar gráficamente si lo hacemos tranquilamente y sin problema con la ayuda de un software como GeoGebra, y tampoco vamos a poder verificar fácilmente porque ahí tenemos que ver otro tema que es derivación de funciones implícitas que nosotros no dimos. Entonces nos quedamos directamente con la solución recuadrada en azul y terminaría nuestro ejercicio. Si se puede, nos van a pedir que la expresemos en forma explícita y que la verifiquemos, como en este caso, ¿no? Y voy a tomar ahora sí la derivada que propuso Camila Sisi. Esa es la solución propuesta por Camila, y prima igual 1 más tangente cuadrada de lo que tenemos entre paréntesis, y todo eso multiplicado por la derivada de lo que teníamos entre paréntesis de e a la x más c, que es e a la x. Acá, chicos, revisen si hay algún problemita, van a tener que decir, estoy flojo todavía en derivadas, necesito seguir practicando. Porque la derivada de esta función es una derivada que se aplica de función, que se aplica a regla de la cadena, y relativamente sencilla para lo que hemos estado trabajando, ¿no? Pero bien, tenemos la derivada, y yo lo que necesito es ver si esto realmente se verifica o no. ¿Qué me está faltando hacer? Podés expresar tangente al cuadrado de e a la x más c como i al cuadrado. Bueno, sí, está bien, Aldana, pero en realidad lo que vamos a hacer es al revés de lo que vos dijiste. Vamos a reescribir la ecuación diferencial, reemplazando diferencial y sobre diferencial x, con esta última expresión que nos había acercado Camila, y en vez de escribir y, vamos a escribir
esta expresión que está en rojo, tangente de a a la x más c, en lugar de este i. Cuando nosotros, porque tenemos que, acuérdense que cuando nosotros verificamos, a la solución la tenemos que poner en la expresión original y ver si esa expresión se verifica. Entonces, cuando nosotros efectivamente la ponemos acá, vemos que funciona de la misma manera. Fíjense que en el primer miembro nos quedaría esto, 1 más tangente cuadrado de e a la x más c por e a la x, lo que acabamos de encontrar como derivada. Y si a esta i la reemplazamos por esto que está en rojo, nos queda exactamente lo mismo, nos va a quedar 1 más tangente cuadrado de e a la x más c, y todo por e a la x. Por lo tanto, podemos decir que estamos verificando nuestra ecuación diferencial, que es i' igual 1 más i al cuadrado por e a la x. Está muy bien. Fíjense, y reitero el procedimiento, ¿no? Cuando nosotros hemos logrado identificar que tenemos una función, una ecuación diferencial, perdón, de variables separables, procedemos a separarlas de forma tal que nos queden todas las x por un lado, todas las y por el otro lado, o como decíamos en general, todas las variables independientes por un lado, todas las variables dependientes por otro lado. Teniendo en cuenta, cuidado, que los diferenciales siempre queden en el numerador. Una vez que logramos separarlas, integramos cada miembro por separado. Los trabajamos sin siquiera tener una igualdad. Trazamos una línea al costado o una línea horizontal, resolvemos la primera integral, resolvemos la segunda integral, y una vez que las tenemos resueltas, como hicimos acá al costado, planteamos toda la expresión. Recordando que o aparecen dos constantes con nombres distintos, o ponemos una única constante en el lado donde aparecen las x, las variables independientes. Esto que está recuadrado en azul ya sería nuestra solución general. Pero, cada vez que podamos, la tratamos de escribir en forma explícita. Y ahí tenemos nuestra solución general. Por último nos quedaría la verificación. Sergio. ¿Sí, Tochi? Yo voy a modificar el ejemplo 1, a ver si los chicos se dan cuenta si sigue siendo o no una ecuación de variables separables, ¿puede ser? Así que dejar el ejemplo 1 nomás y volvemos para atrás y quizás si hacemos un espacio en blanco. Con vos todo es posible. Bueno, a ver. La ecuación que yo propongo, ellos a ver me dirán si es de no la vamos a resolver, ¿no? Pero por lo menos para que me digan si es de variables separables o no. La función sería, nuestra ecuación sería diferencial y sobre diferencial x, ¿no es cierto? Menos e a la x. Igual a i cuadrado por e a la x. ¿Puede ser? Sí. A ver. Lo único que yo voy a decirle a los chicos para que se queden tranquilos, que vos realmente planteaste una EDO. Exactamente, eso sí. De primer orden. Y Tochi lo que pregunta es, ¿podrá ser de variables separables? A mí el que me está haciendo dudar es el menos e a la x que está de este lado de la igualdad. Si ese no estuviera, sí, pero... Pero está. Pero está. Claro. Y bueno, pero está bien, te está haciendo dudar, Camila. Pueden intervenir todos, ¿eh? Yo hablo con Camila simplemente porque ella preguntó. ¿Qué podríamos hacer con ese menos e a la x? ¿Pasarlo al otro miembro? ¿Estamos sumando? Dale, bien lo que dijeron. Diferencial y sobre diferencial x, igual, tenemos y cuadrado por e a la x, y a esto le sumamos e a la x. ¿Es una ecuación diferencial de variables separables? Sí. Camila, te tiene que seguir haciendo ruido esto. No dice por ni dividido, dice más. Ah, claro, claro. Bueno, pero podemos seguir transformándola. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos una suma. La e a la x están los dos términos. Y entonces... Factor común.
Bien, factor común a la X, porque están los dos términos de la suma, ¿no? Está aquí y está aquí. ¿Qué nos queda? E a la X multiplicado por qué cosa? Y al cuadrado Y al cuadrado, más 1. más 1. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora es la sí. que está arriba, Ulises. ¿Ven que Tochi es malo? No, pero a Me veces viene disfrazó, disfrazada, claro, por eso digo. exactamente. A veces viene de esta manera y tenemos que hacer algunas pequeñas operaciones algebraicas para ver si podemos llegar a entender que se trata de una ecuación de variables separables. Fíjense que el ejercicio era exactamente el mismo, o sea que tenemos la misma solución, simplemente estaba planteado de una manera distinta. ¿Se entendió? Estas cosas aparecen a veces, ¿eh? Ujú. Así que hay que estar atentos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, entonces vamos a avanzar un poquito, porque si no me equivoco, debería venir la gráfica, la representación gráfica. A ver, y si no, otro ejemplo. Ahí está la representación gráfica. Fíjense que, si ustedes se acuerdan, la forma de la función tangente es aproximadamente esta, ¿no? La forma de la función tangente. Y esa forma de la función tangente, a medida que el valor c va cambiando, se va manteniendo, pero se va deformando un poquitito. Después se van comprimiendo tantos uno con otras que aparece todo el plano pintado de rojo, ¿no? Pero fíjense que también aparecen acá algunas funciones un poquito más raras, como primas lejanas de la función tangente, ¿no? Pero esta gráfica también ocurre para distintos valores de C, para un valor particular de C. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, todas estas funciones son familia, la familia de funciones, y son todas representación gráfica de la solución de la ecuación diferencial. Vamos a otro ejemplo acá, a ver si esta es de variables separables o no, y los dejamos pensar a ustedes. ¿Es lineal esa ecuación, profe? Ay, no sé. Ya que estamos, ¿no? No sé, Sí. en este momento no sé ni de qué orden es. Ajá. Vamos a preguntar De así. orden 1. Vamos a de orden preguntar. uno. Bueno, pero vamos a hacer toda la pregunta. ¿Es una EDO? ¿Una ecuación diferencial ordinaria? Porque si ustedes me dicen de orden 1 y demás, porque están diciendo que sí. Así que pregunto, ¿es una EDO? La puedo reescribir si quieren. Voy a escribir raíz cuadrada de 2xy, hasta ahí va la raíz cuadrada, por y' igual a 1. Entonces pregunto, ¿es una ecuación diferencial ordinaria? Sí. Sí, es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? ¿Qué es lo que les hace darse cuenta a ustedes de que se Porque trata? tiene el diferencial de y, el diferencial de x. Exacto, o sea, directamente podríamos decir porque aparece y', ¿no? Porque aparece la derivada. Entonces, De orden 1. de orden 1 porque aparece la derivada, bien, o sea, esto es sí, de orden 1 porque aparece la derivada primera y prima. ¿Y el grado? 1 también. 1. 1 también, porque Uno. aparece y', pero vamos a escribir así, elevado a la 1. ¿Está? Aunque no lo veamos, porque no lo tenemos que indicar, aparece simplemente y', no elevado al cuadrado, ni al cubo, ni a ningún otro exponente raro. O sea que efectivamente es una ecuación diferencial de orden 1 de grado 1. ¿Y por qué es ordinaria? A ver si se acuerdan de esto también. Porque nosotros vimos una diferencia entre
EDO, que llamamos simplemente EDO, y las EDP, cuando las clasificamos al principio. Dijimos, nosotros vamos a centrar nuestro estudio en las EDO, pero también existen las EDP. ¿Qué diferencia había entre estas? A ver si alguien se acuerda, ¿no? En la CEDO, la función desconocida depende de una sola variable. Muy bien, siempre vamos a estar trabajando con una función de una sola variable, y igual f de x. ¿Y en las otras? Más de una. Exactamente, por ejemplo, vamos a tener una variable z, una función z, que es función de x y de y. Yo les puse el caso de cuando nosotros hacemos cualquier estudio, cualquier reacción química, lo que sea, y decimos, a presión constante la relación entre volumen y temperatura. Ahí tendríamos solamente volumen y temperatura que varían al ser una función de una variable. Pero si dejamos que todo varíe, que varíe la presión, la temperatura y el volumen, entonces estaríamos expresando, por ejemplo, que el volumen podría ser una función de la temperatura y de la presión. Y en ese caso, en vez de trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, tendríamos que trabajar con ecuaciones diferenciales parciales. Tema que, por supuesto, van a aplicar más adelante en química física. No es que los vayan a desarrollar, pero les van a aparecer y ustedes tienen que saber que eso es una ecuación diferencial parcial. Bueno, ahora que hicimos todo este repaso, que sabemos que es una EDO de primer orden, de primer grado, ¿será de variables separables? Primero había quedado la pregunta si era lineal. Nos faltó. Ah, vos preguntaste si era lineal. Ajá. Perfecto. ¿Cómo te ignoré? Sí. ¿Es lineal? Sí, porque la derivada no está afectada ni por una función trigonométrica ni está elevada, por ejemplo, al cuadrado. Pero hay otra condición que no se cumple. El coeficiente de una función de x. Bien, el coeficiente no es función de x. ¿De quién es función el coeficiente? ¿Y el coeficiente de quién? Para aclararlo para todos, ¿no? ¿El coeficiente de quién? De la derivada. Bien, bien, muy bien. El coeficiente, la función que está multiplicando la derivada, es una función de x y de y. Entonces no es únicamente una función de x. Por lo tanto, no estamos en presencia de una ecuación diferencial lineal. Eso también, fíjense, a veces lo de la función trigonométrica es cierto, no aparece, pero no es la única condición que tiene que cumplirse para que sea una función lineal. ¿Estamos, Tochi? Perfecto. Bueno, avanzamos entonces. Ahora sí. ¿Será de variables separables? A ver qué opinan. Agarren lápiz, papel y traten de hacerlo ustedes, de resolverlo. Y si alguien llega Yo digo que no, Ajá. ¿Por qué, pero no sé Camila? si está bien la conclusión que saqué. ¿Y por qué no? Porque el 1 no sabemos si va para la variable y o la variable x, No, y pero- dentro de la raíz tenemos 2xy. Bueno, vamos por parte. El 1 es una constante, es un número, o sea que no va ni con la variable x ni con la variable y. Es más, si a vos se te ocurriera pasar el diferencial x multiplicando al otro miembro, lo podríamos escribir así, que raíz de 2xy por diferencial y será igual al diferencial x, y el 1 ya no lo estás escribiendo más, porque este diferencial x cuando lo pasó multiplicando, si bien el 1 sigue apareciendo,
Nosotros lo ignoramos al escribirlo porque multiplicar 1 por diferencial x es lo mismo que dejar escrito solamente diferencial x. ¿Está, Camila? Sí, sí, sí. O sea que esta expresión que escribí en rojo es equivalente a la que está escrita en negro. ¿Se podría aplicar distributiva en la raíz? ¿Cómo? Y separo la raíz de 2x y la raíz de y. Esa pregunta te la Exacto, van a contestar bien. tus compañeras, yo no te la voy a A contestar. ver, ¿es distributiva la raíz con respecto al producto, Guricia, o no? Sí. Y con respecto a quién no es Cuando distributiva. es multiplicación y división, sí. Bárbaro, bárbaro. Si fuera suma o resta, no, ¿verdad? No. Entonces, fíjense que ahora este raíz de 2x está multiplicando a raíz de y por diferencial y, y entonces yo tranquilamente lo puedo pasar al segundo miembro dividiendo. Y si lo paso al segundo miembro dividiendo, entonces nos va a quedar una expresión de variables separables. Vamos para atrás, borramos esto. Raíz de 2x dividiendo en el segundo miembro. Y acá tenemos todo lo que tiene y en un miembro, todo lo que tiene x en otro miembro. Una vez que logramos separar las variables, integramos. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para integrar esto? Si ustedes pensaron, listo, aprobamos el parcial 1, no integro más, no derivo más, se equivocaron. Aprobé el parcial 1, voy por el parcial 2, tengo que saber integrar y saber derivar mejor que lo que sabía en el parcial 1. El primer miembro yo lo expresaría como un exponente. Dale. Y también el segundo, pero queda negativo. Bien, o sea que ustedes están proponiendo hacer y a la 1/2 por diferencial y, esa integral, y en el segundo, x a la menos 1/2, ¿así? Sí, Por diferencial diferencial de x, y la raíz de 2. Eso me está faltando, ¿no? Es 2x a la menos 1/2. Sí, pero también, a ver, si yo tengo raíz de 2x, haciendo exactamente lo que ustedes propusieron hoy, que es distributiva, puedo pensar también en escribirlo de esta manera. ¿Sí? Con lo cual, la segunda integral, yo la podría escribir como diferencial x sobre raíz de 2 multiplicada por raíz de x. Y esta raíz de x que tengo en el denominador, la puedo expresar como x a la menos 1/2 diferencial x. Mi pregunta es, ¿qué hago con esta raíz cuadrada de 2? La puedo sacar afuera de la integral. Exacto. También se podía hacer lo que ustedes dijeron, chicos, de dejar 2x a la menos 1/2. Pero ahí me equivoqué yo. Pero estaríamos complicando las cosas, porque si escribimos 2x a la menos 1/2, después tendríamos que hacer una sustitución. Y acá fíjense que al 2 ya lo saqué afuera de la integral y me queda una integral relativamente sencilla, ¿no? Porque ahora que las tenemos escritas de esta manera, ¿cómo se resuelven estas integrales? Al exponente le sumo 1 sobre Bien. el exponente más 1. O sea, del lado izquierdo, 1/2 más 1 es 3/2 sobre 3/2. Podría poner la constante, pero acuérdense que yo propuse no escribirla. Luego nos quedaría 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo nos queda esto? Quedaría raíz cuadrada de x. Exactamente, porque menos 1/2 más 1 es x a la 1/2. O sea que o lo escribimos como x a la 1/2 o lo escribimos como raíz de x. Y no se olviden, ahora sí, de escribir la constante de integración. Ese paso a paso. Profe, ¿cómo fue esa última Sergio. integral? Ahí, del...
queda 1 sobre raíz de 2 y de ahí para adelante me perdí. Es que ahí falta algo más todavía. Yo no Claro. lo escribí. Yo escribí lo que ustedes me dijeron. Bien, Camila, que te diste cuenta de que faltaba algo. La escribo acá aparte. Integral de x a la menos 1/2 diferencial x. Sumamos 1 al exponente de la x, o sea que menos 1/2 más 1 nos queda 1/2, pero también falta dividir por 1/2. O sea que cuando resolvemos ahí que nos queda raíz de x, que es cierto, aquí nos tiene que quedar sobre 1/2. Ahí sí, Camila. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, Camila, que te diste cuenta, bárbaro. Muchas gracias. Y bueno, de ahí, ¿qué nos queda hacer? Despejar ahí. Bien. ¿Y qué proponen resolverlo? Voy a ir haciendo acá a la derecha para tener más espacio. ¿Qué proponen hacer? Pasar el 3/2 multiplicando primero. Dale. Pasar el 3/2 multiplicando, o sea que nos quede y elevado a la 3/2 igual. Si ese 3/2 lo pasamos multiplicando, efectivamente nos va a quedar, lo está dividiendo todo, 3/2. Después tenemos 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo podemos escribir este 1/2 que está dividiendo la raíz de x? Como multiplicando por Como 2. 2. Multiplicando por 2, por raíz de x, más c. ¿Y ahí qué hago ahora? ¿Les parece que hagamos así? Miren, como primer medida. Simplificar esos dos. Que uno está multiplicando, el otro dividiendo. ¿Sí? Sí. ¿No? Bien. ¿Y cómo despejo y? ¿Qué hago con este exponente que está molestando Lo ahí? paso como raíz Como raíz. al otro lado. Sí, vamos a escribirlo de este lado como está. En vez de exponente fraccionario, pongámoslo como raíz y como exponente. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué significa que i esté elevado a la 3/2? Raíz cuadrada Raíz cuadrada. de i al cubo. De i al cubo, ¿no? Raíz cuadrada de i al cubo. Igual, fíjense que va a ser mucho más fácil si lo trabajamos de esta manera, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por raíz de x más c. Y entonces, Pasaría la raíz como exponente. o sea que ¿No? podríamos escribir, para no complicarnos la vida, podríamos poner 3 sobre raíz de 2 por raíz de x más c. La raíz como exponente, bien, al cuadrado, y el exponente, el 3, Como raíz. como raíz cúbica, ¿no es cierto? Como Sí. raíz cúbica. Esa es una forma. La otra diríamos, bueno, pero también lo puedo escribir todos como exponente, para no escribir raíz cúbica de todo esto al cuadrado. Podríamos haber escrito directamente así, miren, 3 sobre raíz de 2 por raíz de x más c, todo elevado a la 2/3. También lo podríamos haber escrito de esa manera, porque el 2 indica que está elevado al cuadrado, y el 1/3 indica que es raíz cúbica de toda esa expresión. Y ahí tendríamos la solución. Fíjense que en este caso podemos llegar a esta forma, que es la forma explícita, que nos va a permitir entender cómo es la gráfica, después nos va a permitir poder derivar
para poder verificar si es o no la expresión. Y si no, podríamos haber terminado nuestro ejercicio, por ejemplo, y miren lo que voy a decir, aquí, en esta parte. Porque nosotros acá ya tenemos una función. Tenemos la función i elevado a la 3 medio igual a toda la otra expresión. Tanto lo que está escrito en verde, como lo que está escrito en rojo, redondeado en rojo, mejor dicho, encerrado en una nube, son soluciones generales de nuestra ecuación diferencial. Obviamente, cuanto más explícita la podemos poner, más sencillo es para todo lo que tenemos que hacer después, ¿no? No sé, Tocho y Fabián, si quieren agregar algo de esto. No, está perfecto. No sé, Y los no chicos nada. son los que por ahí pueden tener dudas. Sí, sí, por ¿Por qué supuesto. el final está elevado a la 2/3 en vez de la 3 medio? Ah, y bueno, pero a ver, vamos por partes, Juliano, a ver si entendimos algunas cosas. Esta parte de acá, donde escribimos i a la 3 medios, como raíz cuadrada de i al cubo, ¿lo entendiste? Sí. ¿Y por qué pusimos raíz cuadrada de i al cubo si teníamos i a la 3 medios? ¿Me lo podés explicar? Ah, no, eso no lo entendí ahora que lo veo. Ah, bueno, entonces está bien. La respuesta es primero, no lo entendí, y ahí tenemos que ver cómo hacemos para todo esto, ¿no? Yo te diría lo siguiente, a ver, vamos a borrar un poquitito por acá, para hacernos lugar. Acá hay que recordar cosas, Juliano, de muy detrás, vamos a detenernos un ratito, pero te vamos a plantear un ejercicio. A ver, si nosotros tuviéramos 4 elevado a la 3 medios. O sea, 4 elevado a un exponente fraccionario. Esto nosotros lo podemos escribir como 4 elevado al cubo y raíz cuadrada de todo eso. ¿De dónde sale esta expresión? Nosotros estudiamos que si tenemos un exponente fraccionario, el numerador se queda como exponente y el denominador de ese exponente fraccionario pasa a ser índice de la raíz. Si no lo recordás, Juliano, te vas a tener que ir a cuando vimos incluso No, más sí, eso lo recuerdo. Ah, bueno, O bien, sea, bien. Lo que no entiendo, lo que te dije que no entendía era que, o sea, entiendo que sea así, pero no entiendo por qué justamente en ese pedazo lo cambiaron del fraccionario al otro. O sea, entiendo que se puede hacer, pero no entiendo por qué. ¿Por qué el numerador después quedó como denominador? A eso se refiere. ¿Por qué se invirtió la fracción? Eso decís, Juliano, ¿no? Sí, y por qué, si bien se puede representar como, al ser fraccionario, como raíz el 2 y, bueno, como exponente el 3, el por qué lo pusiste abajo así. Que si bien se puede, no entiendo por qué, a ¿Por pesar qué de que se lo hicimos tenías de la esto? otra forma. ¿Por qué hicimos esta parte? ¿Por qué lo escribimos así? Claro, o sea, Bueno, sé que se puede hacer, pero no entiendo por qué lo hiciste. porque si yo hubiese escrito, vamos a mantenernos en esta primera parte, en lo que está recuadrado en verde. Si nosotros dejamos i a la 3 medios igual 3 sobre raíz de 2 por raíz de x más c, así como está expresado, simplemente simplificamos el 2 que estaba acá tachadito, y yo te pregunto ahora, ¿cómo hago para despejar i? ¿Qué hago con este 3 medios? ¿Sabes lo que podría haber hecho si querés para complacerlo a Juliano? Sí. Ahí podrías haber a ambos miembros de la igualdad elevarlo al cuadrado. Y por potencia de potencia, el 2 se nos simplificaba igual en el primer miembro. O sea, si no quiere pasarlo a raíz, ¿no? Porque si no, la pregunta, Juliano, es ¿cómo haces vos para este 3 medio pasarlo al segundo miembro?
Por la idea de él era por qué lo transformamos de fracción a raíz. Eso Sí, es lo que sí. yo interpreté último. ¿no es No, cierto? no, él entendió por qué, pero dice, ¿por qué hicimos este paso? ¿Para qué lo hicimos? Es así, Juliano, ¿verdad? Sí, sí. Y después porque al final te queda al revés. Bueno, ahí vamos. Si yo ahora te pregunto, ¿cómo hacemos para este 3 medio que está como exponente de I eliminarlo? ¿Cómo lo pasamos al segundo miembro? ¿Cómo harías? Lo que Tochi nos está proponiendo, que en realidad es lo que corresponde hacer, pero nosotros lo tratamos de hacer más directamente entendiendo que ustedes ya sabían, es elevar ambos miembros a un exponente tal que elimine este 3 medio, que nos deje I a la 1. ¿A qué exponente habría que elevar este primer miembro para que I a la 3 medio se transforme en I a la 1? Pueden colaborar todos ahí. Ah, el mismo pero al revés. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, Juliano, lo tengo que elevar a la 2/3. Entonces también nos queda esto elevado a la 2/3. Para que se mantenga la igualdad, ¿verdad? Tenemos que elevar los dos miembros a la 2/3. Y ahí fíjate que te termina quedando 3 sobre raíz de 2 por raíz de x más c elevado a la 2/3. Son distintas formas de realizarlo. Para vos, seguramente, si después de lo que está escrito acá recuadrado en verde hubiésemos hecho este procedimiento, era más sencillo de entender. Otros de tus compañeros optaron por esta otra idea también. Pero llegamos al mismo resultado. ¿Se comprendió, Juliano? Sí, sí. Bueno. Nosotros ahora no vamos a avanzar con otro ejercicio más, simplemente les voy a mostrar los pasos que teníamos previsto, que bueno, estaba todo con tabla integral, realizado y demás para poder llegar a esta expresión. Después, a continuación, viene la verificación, que es una verificación que ustedes pueden intentar realizar para saber si cumple o no cumple con la ecuación diferencial, que efectivamente está, y mostrarles cómo es la gráfica de la solución general que nosotros tenemos planteada. Una gráfica que solamente existe, y esto es una cosa que aparentemente podría ser raro, que solamente existe en el primer cuadrante, cuando X es positiva y cuando Y también es positiva. ¿Alguien se anima a decir por qué ocurre esto? ¿Por qué solamente la gráfica de esta solución que tenemos acá recuadrada en celeste existe solo cuando X es positiva y cuando Y es positiva? Parte de la respuesta está acá. Porque no se puede la raíz cuadrada de un número negativo. La raíz cuadrada de un número negativo no existe, entonces solamente va a existir en este sector. Está en el eje X positivo. ¿Pero por qué no toma imágenes negativas? La respuesta está acá. Y ahí fíjense en el exponente, Ulises, antes de que se corte. ¿Por qué siempre va a ser positiva la imagen de la función? ¿A qué exponente está elevado? Esto es raíz. Porque Pero está elevado a un número par. Está elevado a un número par, muy bien, está elevado al Exacto. cuadrado, entonces nos va a quedar siempre positivo. Simplemente para verlo, esto es una cuestión de un análisis un poquito más. Y esto nos queda para poder charlarlo en la próxima clase.